Primer libro de Corintios, capítulo número 4, verso 1 al 5. Hemos dado lectura, ¿sí? Vamos a adentrarnos en el verso 6 y 7, no sin antes, ¿sí?, tal cual como los tenemos acostumbrado, ¿sí?, hacer una breve síntesis del estudio anterior. Recordará, mi querido hermano, ¿sí?, de qué manera Pablo, luego de que había exhortado a la iglesia, ya que ésta había, sí, de alguna manera ocasionado un disturbio dentro de la misma, por haber escogido de entre ellas, sí, bandos, haciendo de los mismos apóstoles, de los mismos servidores del Señor, haciendo una preferencia, es decir, teniendo parcialidad con los hermanos dentro de la congregación, lo cual Pablo estimó muy dañino para el normal crecimiento de los miembros. Esto, mi amado hermano, sí ocasionó de que Pablo, al enterarse, escribiera esta carta, no solamente por este asunto, sino también por un tema a tratar, ya que hubo una gran dificultad, también hubo un pecado, sí, dentro de la iglesia, que Pablo más adelante también lo va a citar y nosotros lo estaremos estudiando. En el capítulo 4, verso 1 al 5, ¿sí?, luego de que Pablo pone, diríamos así, los estándares, ¿sí?, para que la iglesia pudiera tener de cada uno de estos apóstoles, los pudiera tener bajo un concepto aceptable y no más de lo excesivo, Pablo termina diciendo en el verso 1 del capítulo 4, tengan los hombres como sirvientes o servidores de Cristo. Luego de esto, dice en el verso 6, el que vamos a estudiar en esta noche, pero esto, dice ahí, hermanos, lo he presentado como ejemplo, dice ahí, de mí. Si usted, leyendo el contexto, recuerde que en el versículo 4 y 5 Pablo decía, pero yo a la verdad, sí, no tengo de parte de ustedes nadie quien me juzgue o quien pueda decirme que he hecho algo malo. Vayamos nuevamente, por favor, al versículo número 3, ¿sí?, del capítulo 4. Yo en muy poco tengo, dice ahí, el ser juzgado por vosotros, o el ser condenado por ustedes, o por tribunal humano, y aún más dice, ni aún yo mismo me juzgo. En el verso 4 dice que alguien habrá de juzgarlo, ¿sí?, que es él, el Señor. Ahora, luego de que Pablo hace ese hincapié en esta situación, en el verso número 6 Pablo menciona que él ha sido, sí, un estándar a seguir. Pablo ha sido un modelo a seguir. De esa manera, así lo ratifica en el verso número 6, cuando dice, pero esto, hermanos, lo he presentado, el evangelio que les he dado, yo mismo lo he presentado, dice ahí, como ejemplo de mí, y aún menciona a su colaborador, y también en Apolos, por amor de vosotros. Si queremos corroborar, ¿sí?, estas palabras con otros textos bíblicos, acompáñenme por favor, ¿sí?, en lo que nos dice el mismo libro de los Corintios, pero en el capítulo número 11, más adelante, Pablo nuevamente va a darle, ¿sí?, énfasis a esta situación. Corintios capítulo número 11, versículo número, ¿sí?, 1. Mire lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Versículo número 1 dice, sed imitadores ¿de quién? Esto es importante. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí, volvamos por favor, lo recordemos al capítulo 4, verso número 6, que decía el apóstol Pablo, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. ¿En qué vida? ¿O en quién mismo? En mí. Así también lo menciona más adelante, como lo ha hecho también Apolos. Mi amado, esta frase que utiliza el apóstol Pablo tiene una gran verdad escritural que a muchos puede dejar mal parado.
Amado hermano, muchas personas, cristianas, penosamente, creyentes, tienen como escudo para no reflejar una buena, diríamos así, un buen vivir, una buena apariencia ante los demás. Tienen como escudo el decir: no me miren a mí, miren a Cristo. Sí, pero no lo hacen con el énfasis de tener el estándar de Cristo, sino más bien escudado en sus debilidades y aún en sus pecados. ¿Sí? Tratan de opacar sus vidas y que la gente pueda ver solamente a Jesús. Mi amado, si bien es cierto, la Biblia nos aclara y nos hace énfasis en que todos debemos de poner la mirada en Cristo, es necesario también que aquel que la administra, que aquel que la, diríamos, que la usa, que la otorga, que la da, que la evangeliza, que la toma como herramienta para servir, también él en su propia vida ponga como modelo a seguir, sí, también a Cristo, para que él, al ser visto por otro, pueda también ser, diríamos, como Pablo así también lo dijo: pueden imitarme o pueden llegar a ser como yo, porque yo también soy como Jesús. Mi amado, dice, ¿verdad? Y acompáñenme a otro texto para poder remarcar esto. En la carta a los Filipenses, en el capítulo número 3, miren lo que nos dice el Señor. En la carta de Filipenses, más adelante de la carta, sí, a los Corintios, carta de Filipenses, capítulo número 3. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo número 3. Miren lo que nos dice en el versículo número 17. Aquí Pablo se extiende o ahonda un poco más en este asunto de ejemplo de sí mismo. ¿Lo tienen? Mucha gente dice: pero él era Pablo, y como era Pablo y fue alguien a quien se le reveló el Señor, bueno, por eso él podía llegar a ser, sí, un ícono a seguir. Mire lo que dice el Señor, verso número 17. Hermanos, sed imitadores, nuevamente, por segunda oportunidad. Es decir, que lo dijo a los Corintios y también lo dijo en la iglesia de Filipos. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Léalo conmigo. Hermanos, sed imitadores de mí. Y miren lo que dice: y mirad. Es decir, este verbo mirar significa presten atención, sí, vean y imiten o sigan. Mirad, dice ahí, ¿qué cosa? A los que así se conducen según el ejemplo que tenéis. Y él no dice en mí solito, dice ahí en nosotros. Es decir, que hay un buen número, un buen grupo que ha determinado en su corazón parecerse a Jesús. Mi amado, y eso es algo loable y digno de alcanzar como meta. Mucha gente en la actualidad tiene estándares a seguir. Aún, mi amado hermano, la juventud, si es que quiero de pronto valerme de ese ejemplo, la juventud suele tener íconos a seguir y ejemplos a imitar. Si venga de pronto un deportista en la televisión, y si el deportista de pronto con una máquina se pela todo, media cabeza, sí, muy pronto usted verá por las calles jóvenes también rapados en la cabeza. Me acuerdo que una artista, una mujer, si no me falla la memoria, sí, una cantante norteamericana, se rapó la cabeza y se hizo como unas trenzas, y por ahí al poco tiempo, como a la semana, comencé a ver muchachas con el mismo estilo. De hecho, las personas que tienen gabinete, sí, de pronto me darán el aval y dirán: sí, pastor, a mi gabinete fueron tantas muchachas para hacerse ese corte. Si de pronto un futbolista se hace una pelota con el pelo, muy pronto también nuestros jóvenes se harán el mismo modelo. Mi querido hermano, sí, la gente muchas veces tiene ansiedad por querer seguir a alguien. Tiene ansiedad por querer parecerse a alguien, pero el problema es que los hombres siempre quieren seguir a otros hombres. Si son pocos los que quieren seguir e imitar a Jesús. Y lo que la palabra en esta noche nos está haciendo hincapié es que seamos imitadores de Jesús, porque hay otros que quieren ser igual que nosotros.
Pablo lo sabía. Pablo sabía que era inevitable, sobre todo en los tiernos, en los niños espirituales, en los que recién venían a Cristo, que pongan sus miradas en Jesús. Primeramente ellos querían ver, palpar cómo era el cristianismo en medio de los hermanos, y en función del crecimiento entonces poder seguir a Jesús. Por eso es que es tan importante en casa o desde el hogar ser iguales que el Señor, para que los nuestros también sean iguales que Él. Pablo decía, vuelva por favor conmigo al verso 17 de Filipenses capítulo número 3. Sí, decía, sed imitadores, le decía a quienes, a los hermanos, ¿verdad? Que así empieza. Hermanos, no le está hablando a la gente que no conoce de Cristo, le estaba hablando a la iglesia. Hermanos, sed imitadores de mí. Y dice, y mirad, o pongan atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Para remarcar, mi querido hermano, sí, en el verso 18 de ese mismo capítulo, Pablo advierte, sí, porque a la verdad la iglesia estaba en un declive, advierte que allá afuera hay muchos que no imitan a Jesús. Y aún dentro de la misma iglesia hay quienes, teniendo Biblia en la mano, no hacen lo que Jesús les manda a hacer. Dice el verso 18, porque por ahí andan, dice, muchos, no pocos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos. Dice, ¿y de qué cosas son enemigos? Y aquí se resalta una verdad. Son enemigos, dice, de la cruz de Cristo. Ahora, pero ¿por qué nombra justamente, si diríamos bajo el contexto del verso 17, por qué saca a relucir Pablo la cruz de Cristo? Porque la cruz tenía como, diríamos, algo asociado, sí, como un peso, como una carga, como algo molestoso, pero al mismo tiempo necesario. Y muchos cristianos no quieren tomar esa cruz para imitar a Jesús. De hecho, podríamos decir que la mayoría de los creyentes que quieren imitar a Jesús lo imitan, pero en las cosas más fáciles y en las cosas más sencillas del cristianismo. Pero cuando toca, sí, imitar a Jesús en las cosas más duras, en las cosas, diríamos, donde hay mayor demanda, ahí muchos dicen, no, a eso yo imito hasta donde yo quiero imitar. Sigo hasta donde yo puedo seguir, pero en aquello que Cristo me dice que lo siga, y si yo veo que no me conviene, entonces no lo sigo. Mi amado, así como el Señor, sí, nos ha dejado cosas fáciles, sí, para poder imitar, también nos ha dejado cosas difíciles. Yo le pregunto como estudiante, todos de alguna manera hemos pasado por las aulas, otros están en las aulas y hay quienes sí ya pasaron por las aulas de las enseñanzas. Pregunto, en el área de las matemáticas, ¿verdad que hay ejercicios muy fáciles que hacer? ¿Verdad? ¿Cuántos estudiaron los casos de factorización? ¿Verdad? Hay ejercicios muy prácticos y fáciles de hacer. Pero conforme avanza la enseñanza, los problemas se hacen más difíciles, ¿verdad? De hecho, cuando hay exámenes, en mis tiempos era así, mandaban cuestionario 1 y plum, un poco de preguntas, cuestionario 2, plum, un poco de preguntas, y la gente estaba en el momento ya del examen, ay, que me toque el cuestionario, claro, es más fácil, que me toque el cuestionario 1 porque el 5 está de morirse, ¿verdad? Mis amados hermanos, seguir a Jesús, sí, no solamente implica imitarlo en las cosas fáciles y sencillas, sino también en las difíciles de recibir, en las difíciles de hacer. Porque seguir a Jesús no es algo, primeramente para el creyente no es algo opcional. Es algo necesario, es algo obligatorio. Pablo lo sabía. Usted no puede decir, yo amo a Jesús y lo sigo simplemente cuando las cosas se ponen buenas o cuando las cosas van bien. Yo también debo de imitar a Jesús cuando las cosas se ponen feas y difíciles. Pablo lo sabía. Pablo sabía que seguir o imitar a Jesús era algo, mi amado hermano, hasta cierto punto, conforme al llamado y al ministerio que él recibió, era algo duro. Era algo, sí, que
Escritura, mi amado hermano, sí, nos corrobora estas palabras. Y yo quiero, por favor, que me acompañe a otro texto en la carta a los Efesios. Acompáñeme, por favor. Efesios, en el capítulo número 5. Mira lo que nos dice el texto. ¿Lo tienes? Versículo número 1 en adelante. Mira lo que dice el Señor. Si hablamos de imitar al Señor, y Pablo lo menciona que debemos de ser imitadores, ¿sí? Obviamente de lo bueno y no de lo malo. Mire cómo complementa el apóstol Pablo con esta iglesia. Dice, sed pues imitadores de quién ahora pone el ejemplo, de Dios, como hijos amados. Y dice el verso 2, y andad en qué. Bueno, esta demanda es sencilla. Andad en amor. Usted sabe que la esencia del cristianismo tiene como fundamento el amor. Claro, y es fácil aplicar el amor cuando los que me rodean me pagan con la misma moneda. Yo te amo, tú me amas. Qué lindo. Nos abrazamos, nos besamos, nos agarramos de la mano y vamos cantando alabanzas. ¿Verdad que es fácil así dar amor? ¿Verdad? Es sencillo dar amor de esa manera. Pero cuando la exigencia se la demanda para aquel que me ha hecho daño, para aquel que me ha lastimado, para aquel que me ha provocado dolor, entonces la demanda nos pone en entredicho y nos pone a pensar y nos dice, ¿cómo? ¿A él también tengo que amar? No, ahí yo no sigo a Jesús. Y Pablo menciona esta parte por el contexto. Mire lo que va a mencionar. Y andad en amor, como también Cristo, dice ahí, nos amó. Y mire lo que dice el verso 2. Y se entregó. ¿Sí? Es decir, dio su vida por nosotros, y lo menciona, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este término, recuerden que ya en el libro del Éxodo lo hemos analizado de una manera muy amplia también, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Sí, una ofrenda en olor fragante a Dios. Mi amado hermano, el Señor demanda un seguimiento, recuerde, a su vida, a sus pisadas, conforme a todas las demandas que Él sí ha dado a su iglesia. No solamente las cosas que queremos aceptar, sino aún en aquellas que se nos hace difícil de aceptar, pero debemos de seguirlo. El cristianismo implica ¿sí? una negación y una aceptación de su voluntad en mi vida. Cuando continuamos en la carta de los Corintios, en el capítulo número 4, entendemos entonces la profundidad de las palabras del apóstol Pablo, cuando menciona en el verso 6, pero esto, sí, hermanos, lo he presentado. Es decir, yo con mi vida se los he dado a conocer, ¿sí? Como ejemplo en mí. ¿Y en quién también dio ese ejemplo? Y en Apolos. Y todo esto, ¿por qué causa lo hicimos? Vuelve y repite, como que repite lo que decía en el libro de los Efesios 5, verso 1. Dice, y lo hemos hecho, ¿por qué causa? Por amor de vosotros. ¿Sí? Ahora, aceptado esto, dice el texto del verso 6, para que en nosotros, ojo, mire cómo lo pone, ¿sí? O cómo lo pinta Pablo, para que en nosotros aprendáis. Y esto es muy importante. La gente debe de aprender en nosotros. Amén. Yo sé que la Escritura tiene el manual de vida del creyente. Amén. Si algo el creyente debe de adoptar para poder aprender es la palabra de Dios. De hecho, esta es la fuente de la enseñanza, así como lo es el libro de gramática para en la asignatura de la gramática, así como lo es las matemáticas con el libro de la misma línea para aprender ¿sí? todas las reglas, en este caso de la aritmética. Así también lo es la Biblia para nuestra vida. Ella es la fuente de nuestra enseñanza, pero complementariamente
mi vida también debe de ser una fuente de enseñanza para los hermanos. Porque recuerde que Pablo le está escribiendo a los hermanos de los Corintios. Y Pablo está diciéndole a la iglesia de los Corintios que no solamente él les enseña la palabra de Dios, sino que con su vida él también la pone, diríamos, en evidencia para que ellos puedan aprender por la manera de vivir que él tiene. Mire lo que dice la Biblia, verso 6. ¿Sí? Para que en nosotros aprendáis. ¿Qué cosa, mi amado hermano? ¿Qué cosa? A no pensar más de lo que está. ¿Qué cosa, mi querido hermano? Que no, si aprendáis a pensar, dice, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis, unos, dice ahí, contra otros. Ahora, usted recuerda el contexto, ¿sí? ¿Cuál era el problema de fondo de la iglesia de Corintios? ¿Sí? Las divisiones que habían sí surgido en medio de la iglesia. Unos a favor de ¿quién? De Pablo, otros a favor de Apolos, otros a favor de Cefas y otros haciéndole porra a Cristo. Sí, y de esa manera la iglesia de Corintios se había dividido. Ahora, Pablo menciona en el versículo número 6, concluyendo ese versículo, sí, que ellos deben de aprender de Pablo, de Apolos, o lo que es igual, de Cefas y aún de Cristo también. ¿A qué cosa, mi querido hermano? Deben de aprender ellos a no pensar más de lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito para la iglesia en cuanto a concepto de nosotros mismos? ¿Qué es lo que está escrito? ¿En qué concepto la palabra de Dios nos tiene a nosotros? Nosotros somos simplemente, ¿sí?, personas, ¿sí?, limpiadas, ¿sí?, por la sangre de Cristo, y por ende el Señor, por medio de ese acto de la cruz, nos ha hecho hijos de Dios. Hasta ahí llegamos. Nadie puede, ¿sí?, con un ascensor ir más allá de ese nivel. La iglesia de Cristo es hija, ¿sí?, o hijo de Dios. Y si alguien quiere rebasar esa barrera, entonces cae en una vanagloria. Ahora, mire lo que dice, mire cómo termina el texto, porque voy a ahondar en esto, ¿sí?, para poder, ¿sí?, esclarecer este versículo de una manera mucho más profunda. Dice en el versículo número 6, y en la parte final, no sea que por causa de uno, cuando habla de uno, habla, mi amado hermano, de alguien que pudiera surgir con un concepto más elevado de lo que debe de tener. Amén. No sea que por causa de uno os envanezcáis, hablando de la iglesia, unos contra otros. Y esto, mi amado hermano, es un problema muy serio actual en la iglesia. Cuando el hombre, ya estoy hablando del creyente, si por alguna razón, mi querido hermano, si piensa o cree que él está, sí, en un sitial mayor que los demás. Y de ahí, mi querido hermano, sí, diríamos una teología bastante extraña, que lo único que busca no es la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres, cuando en la actualidad muchas veces se otorgan dignidades que a la verdad han perjudicado mucho dentro del cuerpo de Cristo. Mi amado hermano, sí, en la actualidad se busca más la gloria personal, sí, o en este caso el engrandecimiento de los ministerios o de quienes sirven en esas áreas antes que al Señor. De ahí que hay muchos, sí, que están liderando, que si no se les da la dignidad que ellos de pronto con un estudio han alcanzado, si ni siquiera le dirigen la palabra. Hay quienes dicen, no, primeramente tienen que llamarlo como lo que ha alcanzado. Si no lo presentan como apóstol, y querido hermano, sí, ojo, no digo que el apostolado sea malo. Estoy simplemente marcando, sí, la palabra de Dios, sí, a los ejemplos que se dan en la actualidad. Si no lo mencionan como profeta,
si no lo mencionan como salmista, si no lo mencionan como pastor, si no le dan el cliché, si de pronto, si del título que alcanzó, simplemente se enojan. Mi amado hermano, y usted lo sabe muy bien, quien debe de llevar todos los clichés y todos los engrandecimientos es el Señor, no son los hombres, no es ni la iglesia, mi amado hermano, porque pese a más de lo que somos hijos de Dios, sí, hemos sido rescatados simplemente por pura gracia. Amén. Pablo lo sabía. Y aun cuando él se sabía de sí mismo, que él era un apóstol, un enviado de parte de Dios para la iglesia, ese concepto no lo tenía así como escarapela en el bolsillo, lo tenía debajo de la planta de los pies. Porque siempre se presentaba como un servidor. Por eso es que dice el versículo 1, ¿qué decía el verso 1 del capítulo 4? ¿Qué decía? Téngannos los hombres por servidores. Sí, en ese momento no trajo a cotación lo que él era en Cristo, apóstol del Señor. No, simplemente soy un sirviente del Señor. Amén. Mi querido hermano, dice en el versículo número 6 en la parte final, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno o de alguien, ¿sí?, en cuyo caso se podría también argumentar, ¿qué nos dice el Señor? Os envanezcáis unos contra otros. Miren, he traído la definición de ese verbo. El verbo, sí, envanecerse, sí, que viene obviamente de la palabra envanecer, significa hacer que alguien tenga vanidad o admiración excesiva, ¿sí?, de alguna cualidad o logro que ha adquirido. Miren, una definición bastante concreta, ¿sí?, y ajustada al significado de la palabra. Mi amado hermano, sí, el envanecerse es el hacer tener una vanidad, pero prácticamente sostenida, sí, en un excesivo, diríamos así, un excesivo concepto, pero de sí mismo, de pronto por alguna virtud o algún logro que yo he alcanzado. Ahora, si hablamos de virtudes, o hablamos de dones, o hablamos de manifestaciones del Espíritu, usted y yo sabemos muy bien, y por la Biblia, que más adelante lo hemos de tomar en el estudio, sabemos que todo lo que nosotros recibimos de Dios y de su Espíritu no es de nosotros, sigue siendo procedencia de Dios. Y si algún don es mucho más visible y de pronto aplaudido que otro don, sigue siendo de Dios. Amén. Mire que dentro de los dones del Espíritu Santo hay muchos dones que a la verdad pueden causar un gran asombro cuando se manifiesta en la vida de una persona. De pronto, si usted ve a alguien, sí, que está hablando en lengua, bueno, hasta pasa desapercibido. Dice, ay, está hablando en lengua. Pero si ve a alguien que de pronto pone la mano sobre un muerto y el muerto resucita, dice, ¡wow! ¡Qué don! ¿Verdad? Se asombraría. Pero esa persona, que es el instrumento que Dios está usando para manifestar el don, si no tiene cuidado de sí, si no tiene, como decía el apóstol Pablo, un concepto de sí, de aquel que debe de tener, puede envanecerse. Sí, puede llegar a tener un concepto diferente del que Dios quiere que tengamos de nosotros mismos. Mi amado, acompáñeme por favor a la escritura. Sí, vamos a ver ciertos textos bíblicos que nos van a ayudar a reforzar, sí, esta enseñanza. En el Evangelio del apóstol Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Evangelio según San Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Bueno, voy a leer con el contexto. Amén.
Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo número 39 al 42. Pero quiero llegar al 41. ¿Ya lo encontró? Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39 al 42. Escudriñad, dice el Señor, ¿no? Es decir, busquen, hurguen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis, ¿qué cosa tenemos en esta escritura? ¿Por qué? Porque ellas hablan de ¿quién? De Cristo. Dice, y ellas son las que dan testimonio, dice Jesús, de mí. Verso 40, léalo por favor a viva voz. Y mire, verso 41, en extracto, mire lo que el Señor le dice a todos los suyos. Dice, gloria de los hombres. Mire, esto es importante. Gloria, o es decir, a algún tipo de adulación o algo que quisiera endulzar mis oídos. Dice el Señor, gloria de los hombres no recibo. Amén. Esto es muy importante a la hora de nosotros también encasillarnos o ponernos en los zapatos, ¿sí?, del llamado del Señor. Llamado hermano, sí, yo sé que cuando alguien de pronto es usado por Dios, nunca faltará, sí, diríamos del púlpito para atrás, nunca faltará alguien que lo felicite, nunca faltará alguien que lo aplauda, nunca faltará alguien que lo elogie, nunca faltará alguien que le ponga así un cliché que le diga el siervo del Señor. Nunca faltará. Mas sin embargo, la persona que está siendo usada por Dios debe él de saber que todo este cliché que pudiera venir dentro del paquete, dentro, diríamos así, de los dones, sí, que es el elogio de los hombres, uno debe de saber que todo esto debe de ser rechazado. Sí. Yo escuché en alguna oportunidad al predicador Arnaldo Torres, sí. Me agrada mucho cómo diserta, cómo predica, ¿sí?, en sus sermones. Mi querido hermano, sí, y él estudiando, de hecho tenía un tema bastante curioso, el lado negativo de los dones estaba, sí, pero un tema algo similar como lo que le estoy diciendo, y lo estaba explicando bajo este contexto. Los dones son positivos para la iglesia, pero pueden ser muy negativos para aquel que lo está, sí, desarrollando, aquel que lo está manifestando. Si no sabe encuadrarse dentro de la ubicación que Dios lo quiere tener. Amén. Se puede constituir en un arma de doble filo. El Señor, por su parte, pudo manifestar, y vaya que Cristo era usado, ¿verdad que sí? Levantaba muertos, caminaba sobre el agua, las tempestades le obedecían, él las reprendía. Sí, mi querido hermano, si al mismo diablo en más de una oportunidad, sí, lo confrontó, lo expulsó de muchos endemoniados, pero pese a todo ello, dice el Señor en el verso número 41, gloria de los hombres no recibo. Amén. Verso 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mi querido hermano, pero hay quienes sí reciben gloria de los hombres, y aún, sí, luego de haber creído en Jesús. ¿Será posible acaso? Sí. Veamos ciertos pasajes bíblicos. Acompáñenme al Evangelio según San Juan en el capítulo número 8. En ese mismo Evangelio, capítulo número 8. Veamos otro texto. Versículo número 50. ¿Qué nos dice? Pero yo, habla Jesús nuevamente, no busco, ¿qué dice? Yo no busco mi gloria. Y dice, hay quien, ¿qué cosa? Hay quien la busca. Y aún, ¿qué hace luego de que la busca? Dice, y la busca.
Sí, es decir, saca su propia conclusión y estimación, pero por la gloria que ha recibido. Pero Cristo dice aquí, yo no la busco. Yo sé, mi amado hermano, que en el ministerio, si uno está bien centrado en la palabra de Dios, no va por la gloria que esto puede demandar, porque lo hacemos con un corazón humilde y sencillo, tal cual el Señor lo demanda. Pero hay quienes, aún, mi querido hermano, sí, pese a que conocen del Señor, sí, no quieren desprenderse de la gloria que los hombres les pueden dar. Acompáñenme, por favor, y veamos un ejemplo de esto. En el Evangelio de Juan, sí, pero en el capítulo número 12, más adelante, Evangelio según San Juan, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo 42 y 43. Aquí muchos habían creído en Jesús. Muchos. Jesús, recuerde que en más de una oportunidad siempre era escuchado tanto por gente humilde, pero también gente respetable y que tenía jerarquía. Y muchos creyeron en él. Mira lo que dice. Con todo eso, verso 42 del capítulo 12 de Juan, con todo eso, aún, mire, de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Ya lo tiene? Pero, léalo por favor, ¿qué dice? A causa de los fariseos, no lo confesaban. ¿Pero por qué no lo hacían? Para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Se acuerda cómo Pablo, cuando leímos también más adelante en Corintios, hablaba de la cruz? Luego de que dijo el mismo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy. Mire, muchos de los gobernantes, de gente pudiente, gente bien, diríamos, encaramada, sí, en los puestos políticos, con influencia, creyeron en Jesús. Diría cualquiera, eran cristianos. Mas sin embargo, cuando el cristianismo sí demandaba el confesar, demandaba el publicar su fe, ellos dijeron no. ¿Se acuerda que el otro día estudiamos también la palabra y decíamos que no puede haber un cristiano, sí, como les mencioné el tema de una película, no puede haber un cristiano a la secreta, ¿verdad? Ser hijo de Dios, ser cristiano, no es algo que usted lo deba de, sí, en este caso lo deba de vivir de una manera interna. El cristianismo debe de aflorar y ser manifestado de manera pública. Amén. Un creyente que no publica su fe no es creyente. Si Cristo hubiera venido solamente, sí, a hacer buenas cosas, pero no hubiera proclamado el Evangelio, vana hubiera sido su labor en la tierra. Por eso es que la demanda de Cristo a sus seguidores fue: vayan y prediquen mi palabra. Y de hacer discípulos, la obligatoriedad de publicar el Evangelio era algo necesario para poder compartir sin la fe que se había recibido. Pablo, mi amado hermano, publicó esa fe y le costó, sí, su entorno social. Pero estos, dice la Biblia, creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados. ¿De qué? ¿De dónde? ¿De qué lugar? De las sinagogas, de los lugares, ¿verdad?, religiosos que ocupaban. Versículo 43 dice ¿por qué? Porque dice ahí, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren, esta es la respuesta. Aman más los aplausos, aman más las venias, hablan más, sí, diríamos, amaban más, sí, los clichés del mundo, sí, las etiquetas del mundo, sí, la gloria que te, o el estándar de la gloria que te puede dar el mundo, pero menosprecias de la misma manera lo que Dios te puede llegar a dar. Mi querido hermano, ¿cómo debería de reaccionar la iglesia frente a las palabras cuando Pablo menciona en el versículo 6, en la parte final, sí,
a no pensar más de lo que está escrito, para que no vayamos a envanecernos. Acompáñame por favor a la primera carta de los Tesalonicenses. Primera carta de los Tesalonicenses, luego de la carta de Colosenses, capítulo número 2. Y esto creo que estas recomendaciones creo que nos van inclusive hasta a servir para no provocar a nadie a que de pronto se le suba el ego. Hasta en eso hay que ser cuidadoso. ¿Lo tenemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 5 en adelante. Dice el Señor: porque nunca, mire qué importante, nunca usamos de palabras. Ahora, usted sabe lo que es una lisonja. Esto ya también, este término ya lo hemos también analizado, pero lo recordamos. La lisonja es el hablar con adulamiento. Sí, primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso número 5. Un hijo de Dios nunca habla o nunca usa palabras o términos lisonjeros, es decir, palabras con adulamiento. ¿Qué es esto? En casa se usa bastante este tipo de, diríamos así, de manifestaciones. ¿Sí? Está el papá de pronto sentado, qué sé yo, puede estar comiendo, puede ser que esté ocupado haciendo alguna tarea, la mamá puede estar cocinando, puede estar de pronto sentada, así sea pintándose las uñas, y de repente aparece el hijo y le dice: mamita, bonita, guapa, ¿verdad? Es decir, que comienza a adularla, comienza a endulzarla. Eso también puede pasar en el matrimonio. Mi amor, ¿cómo está? ¿Cómo ha amanecido? ¿Verdad? Si es la esposa, dice: algo quiere, ¿verdad? Rapidito lo detecta. Igual pasa con los hijos. Sí, ya lo están acariciando, lo están endulzando, y el papá detecta inmediatamente: ¿qué quieres? Permisos de querer, plantas de querer, ¿verdad? No, lo que pasa es que por ahí vi tal cosa y si me puedes esperar. Y comienza el trabajo, la lisonja. El creyente, mi amado hermano, debe de huir y debe de apartarse de las lisonjas. Mire que Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y le está dando esta directriz. Los hijos de Dios no hablan palabras lisonjeras. Ahora, ojo, cuidado, me va a malentender. Una cosa es que hable con cariño a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su padre, a su madre, y otra cosa es que lo haga con adulación para obtener algún beneficio. Amén. No va a confundir. Cuidado, si usted es amoroso y tierno, desde aquí sale y dice: ya no. Y él va a decir: mi amor, nunca más. Dice: el pastor dijo que no te diga nada. Me va a meter en camisa de 11 varas. No, pues debe de tratar con amor, debe de tratar con cariño, ¿sí?, a sus seres queridos. Mi amado hermano, el punto es que la adulación busca algo de interés. ¿Sí? Y cuando hay un amor, diríamos así, con interés, entonces deja de ser amor. Amén. Mi amado hermano, la adulación, sí, son las palabras que endulzan muchas veces los oídos, pero para estimular un ego, una vanagloria, y eso es muy perjudicial. La Escritura nos dice en el verso número 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Al contrario, ¿qué es lo que dice la Escritura? Ni encubrimos avaricia. Es decir, ¿qué cosa? ¿A dónde apunta la avaricia? A la moral. Es decir, que si alguien está
una mala vereda, por muy, diríamos así, alto que este hombre esté, por muy escalafón que haya escalado, ¿sí? Si hay que hablarle la verdad de la palabra y denunciarle el pecado, lo vamos a hacer. Amén. No que es el pastor y a él hay que decirle de otra manera, no. A las cosas hay que llamar, sí, como lo que son. Amén. Si el pastor está mal, usted confronta al pastor y diga, pastor, esto está equivocado. Amén. Así también usted. Amén. Vio, ahí se fueron los amén. Amén. Versículo, sí, tanto de parte y parte. Versículo número 5 dice ahí, Dios es testigo. Verso 6, ¿pero por qué? Mire, Pablo lo sabía. No buscamos, mira, al igual que Jesús, Pablo realmente bien podía decir, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? ¿Y qué dijo Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 5? ¿Qué decía? Verso 41, gloria de los hombres Él no recibe. ¿Qué decía Pablo también de sí mismo? Ni buscamos gloria de los hombres. Cuando habla de los hombres, habla de aquellos que no conocen de Dios, ni tampoco de la iglesia, ni de vosotros. Mire, ni de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, se nos carga, y ahí lo saca a reconocer, como apóstoles de Cristo. ¿Qué es lo que está prácticamente declarando Pablo? Lo puedo hacer, tengo el título para hacerlo por el llamado de Dios, pero no hago uso de esto porque sé cuál es mi posición, mi postura delante de mi Señor. Y de esa manera la gloria se queda donde debe de estar, en Cristo Jesús y no en nosotros. Amén. Si tú has de prestar algún tipo de servicio a Dios, tiene que ser con diríamos así, sí, con este cliché. Debe de ser bajo estos parámetros. No que yo ya quiero servir, que yo ya quiero estar aquí para que me vean, para que me puedan apreciar, para que vean que yo también tengo habilidades, que yo también. Sí, es verdad, puedes tener habilidades, puedes tener hasta el don. Pero si la intención de tu corazón no es la de glorificar a Dios y tú quedarte como lo que eres, el polvo de los pies de Cristo, mi amado hermano, estás muy mal orientado en el camino. Amén. Más bien preséntate empobrecido y humilde para que Dios te exalte cuando fuera su tiempo. Amén. Porque el que se humilla, dice la Biblia, que Dios lo exalta. Amén. Mi amado hermano, Pablo así pues lo declara y lo concluye en el versículo número 6. Recuérdalo. No sea que por causa de uno os envanezcáis. ¿Y qué suceda? Dice ahí, unos contra otros. Verso 7, leámoslo por favor. Ajá. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quieres saber, mi amado hermano, si estas palabras a qué hace referencia el apóstol Pablo? El próximo día jueves lo estaremos discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Sí, mire que solo hemos avanzado un versículo. Amén. Pero si el Señor te habló por medio de ese versículo, dale una fuerte